nombre es Sebastián Sangoy, soy sacerdote hace 11 años, compañero y amigo del padre Diego, y vengo a compartir una reflexión que me pidió Diego para la comunidad parroquial. La temática es a ver cómo podemos pensar o ideas que nos ayuden a reflexionar para ser una comunidad cristiana que transmita mejor el Evangelio de Jesús con la propia vida, ¿no? Como comunidad cristiana. Así que un poco la temática es esa, el título es la Iglesia como oasis de misericordia, que es una imagen que usa el Papa en un pequeño documento, y bueno, que me llevó también a reflexionar un poco y a poder compartir lo reflexionado. Bien, San Agustín es un grande, uno de los grandes teólogos y santos de la vida de la Iglesia, sobre todo en Occidente. A mí lo que siempre me gustó de San Agustín son dos cosas. Por un lado, su búsqueda de Dios, ¿no? Ustedes sabrán mejor que yo la historia de San Agustín, pero San Agustín es esos cristianos que se convierten de grande. Cristiano de chico porque bautizado, pero convertido y asumiendo su fe de grande, después de haber buscado mucho e incluso haberse equivocado, ¿no? Pero que toda esa búsqueda y todo ese camino, incluso con sus errores, sus pifiadas, fueron camino providencial para en un momento encontrarse con Jesús y encontrándose con Dios, encontrarse a sí mismo. Y por otro lado, lo que me impresiona mucho de San Agustín, sobre todo con su obra Las Confesiones, es la capacidad de ser sincero consigo mismo, que creo que es algo que tenemos que aprender también hoy nosotros, ¿no? Aprender a ser sinceros con nosotros mismos, y siendo sinceros, abiertos de corazón con nosotros mismos, vamos a poder abrirnos mejor a Dios y a los hermanos, a los demás. Y creo que ese método de San Agustín puede ayudar, por eso una figura que gusta mucho. Justo tuve la gracia de estar en Roma, el obispo me mandó en 2012 a hacer una licenciatura a Roma en teología, y bueno, justo fue el primer evento que conmocionó, fue la renuncia del Papa Benedicto, que nos dejó a todos en offside. Y después toda la experiencia, más allá de la elección del Papa Francisco, toda la experiencia de estar en Roma mientras elige un Papa, eso es una experiencia de fe, una experiencia de iglesia muy hermosa. Y bueno, me acuerdo que el miércoles que fue elegido, nosotros estuvimos todo el día, instalamos casi una carpa en la Plaza San Pedro, y vimos salir la fumata negra al mediodía. No nos movimos, la gente no se movía, así que nos quedamos también toda la tarde hasta la noche. Y bueno, después la alegría, ¿no? La explosión con la fumata blanca y la sorpresa con el Papa Francisco, con el cardenal Bergoglio, que no era esperado. Esto debo decirlo, ahí en Roma había otros nombres dando vueltas, sobre todo se pensaba más en obispos más jóvenes o ya un obispo italiano. Hace mucho que no hay un papa italiano después de Pablo VI, y sonaba algún que otro de África y algo así, pero algo más una persona más joven, ¿no? Me acuerdo una de las cosas que dijo el Papa Benedicto cuando él renunció fue: no me dan las fuerzas, un hombre ya que tenía 80 años. Y el cardenal Bergoglio ya tenía 76, o sea, era como que, bueno, y cuando fue nombrado por el cardenal que lo anunció, estábamos en la plaza, me acuerdo que empezamos a saltar, estábamos con banderas argentinas, y todos decíamos argentino, argentino, y la gente fue así, tuvo una gran explosión, y después mucha gente empezó, ¿quién? Claro, pues no era conocido, digamos, no era conocido por la gente, que era de todo el mundo, ¿no? Así que bueno, una sorpresa, una emoción, una alegría, un acelere. Me acuerdo que nos quedamos hasta altas horas de la noche en la Plaza de San Pedro con la bandera argentina. A los curas argentinos nos hacían entrevistas, qué sé yo, hice una entrevista con un medio japonés, yo no entendía nada, ellos decían, habla nomás, vos habla. Así que, bueno, fue una experiencia muy linda. Y justo al otro día nos llegó una invitación que hacía el Papa Francisco a todos
los argentinos que estábamos estudiando en Roma y nos recibió en el aula Pablo VI, no la Pablo VI, la que está detrás, una pequeña aula, una sala. Estaba Monseñor Arancedo, me acuerdo, como presidente de la conferencia y nos recibió, nos saludó uno por uno. Fue un momento muy, muy lindo, digamos, poder saludar un papa, poder saludar al Papa Francisco. Y después otra vez también, bueno, antes de venirme a Roma está la costumbre de ir a celebrar con el Papa una misa en Santa Marta. Así que estuve esas 2 veces, de saludarlo nomás, digamos, pero estuvo lindo, muy lindo. Y después, ¿cómo uno lo ve al Papa Francisco? A ver, creo que es un papa de los gestos, aunque tiene mucha doctrina. Pero es un papa de los gestos, que nos sorprende con los gestos. Los gestos siempre son medio escandalosos y hablan por sí mismos. A veces nos ayudan y los gestos muchas veces son mal interpretados. Nos pasa acá en Argentina. Pero creo que es un hombre de los gestos, creo que es un hombre del lenguaje simbólico, de la imagen. Cuando uno lee los documentos, pero sobre todo las catequesis o las homilías, se ve que detrás hay un pedagogo, digamos, un maestrillo jesuita que trata de transmitir la idea y que quede bien el esquema y que la gente se vaya, como dice él, con una idea, con una imagen y con un sentimiento, ¿no? Entonces me parece que en eso sus palabras, sus imágenes, sus enseñanzas y sus gestos son muy evangélicos y ayudan mucho. Creo que también es un papa que busca que la Iglesia crezca evangélicamente, lo cual no significa que los anteriores no lo hayan hecho. Al contrario, si uno estudia a Benedicto, lee a Juan Pablo II, Pablo VI, Juan XXIII, se sorprende las enseñanzas y las sintonías que hay entre el Papa Francisco y los antecesores. Lo que pasa es que creo que en Argentina muchas veces, claro, como no eran argentinos, no le prestamos atención. Ahora le prestamos atención y parece que es innovador en todo y uno dice, no, pará, porque fíjate que estas ideas y estas acentuaciones ya también venían en otros. Pero es verdad que con su lenguaje, con su estilo, con su modo de sorprender, porque por ahí hace gestos que uno dice, wow, rompe un cierto esquema, llaman la atención. Creo que en Argentina sufre su imagen una lectura muy politizada y creo que eso es real, ¿no? Me parece que al Papa, a mí me gusta escuchar Radio Mitre, y uno escucha Radio Mitre y lo escucha a Leuco y lo escucha a Longobardi y lo escucha al Fernández y lo escucha a un par más y uno dice, claro, politizan la imagen del Papa, interpretan lo que ellos quieren y lo hacen desde, a mi humilde opinión, desde mucha ignorancia de cómo viene la mano. Entonces eso influye mucho y me parece que hoy por hoy hay una lectura muy politizada del Papa, ¿no? Se ha llegado a discutir si el Papa lo quiere a Macri o no, porque se rió o no se rió, si estuvo más con él, con Cristina. Y todas esas son lecturas, interpretaciones que llega a la gente se resiente, y entonces todo mal, todo bien. Entonces una grieta que también la llevan ahí, pero es lamentable, pero creo que es un poco también el síndrome argentino, ¿no? De creer que somos el centro del mundo y que el Papa tiene que bailar también a nuestro ritmo, cuando ha mostrado tener una visión amplia del mundo y ha intervenido y ha hecho muchas cosas en 3-4 años muy importantes a nivel mundial, desde la reconciliación Cuba-Estados Unidos a la guerra en Siria que frenó rezando el rosario y moviendo el mundo, a un montón de cosas. Incluso alguno puede estar pensando, bueno, ¿qué hizo con Venezuela? Y la otra vez escuchaba, justamente Radio Mitre le hacía una entrevista a Capriles, que es este opositor de Maduro,
y Willy Cohen le hace una pregunta un poquito ponzoñosa, ¿no? Dos preguntas, tal cosa, ¿y qué piensa del Papa? Bla, bla. Y qué interesante porque Capri le dice, el Papa nos está acompañando desde siempre. Nosotros lo sentimos muy cercano al Papa, cuando en realidad uno escucha acá y parece como que el Papa se equivocó, el Papa no intervino, el Papa actúa tarde, y la misma gente de Venezuela, la oposición, no hace la lectura que estamos haciendo acá. Eh, entonces me parece que lo que sufre la imagen del Papa de Argentina es que es muy politizado. Eso me parece que es lo peor. Me parece que él aparte está más allá de eso, ¿no? No, no es que no viene a Argentina porque andás a ver por qué no viene, no estoy en la cabeza de él, ¿no? Pero me parece que es una figura muy que la hemos politizado como politizamos todo acá en Argentina, ¿no? Un poco más, hasta las vacas las vamos a politizar. Eh, pero es eso. Me parece que hace mucho bien y tiene mucha entrada, mucha capacidad para expresar las ideas del Evangelio para que los demás lo escuchen, lo entiendan, ¿no? Hace poco, antes de que termine, pero hace poco hablaba con un sacerdote de Córdoba y me decía, lo lindo de Francisco es verlo y escucharlo, ¿no? Porque es verdad, cuando uno lo ve predicar o hablar, habla con los gestos, habla con la mirada, habla con el tono de voz. Y a Benedicto es hermoso leerlo, porque tiene una profundidad bárbara. Pero los dos tienen una sintonía muy interesante.